que es la doctora Patti Andrade, que está ahí atrás, ya la conocen, y una servidora. Y bueno, pues este trabajo les voy a platicar de dónde surge, ¿no? El origen de esta investigación fue de 2 monitoreos que se realizó en el Observatorio Veracruzano de Medios durante los años 2014 y 2015. En estos 2 monitoreos se analizaron todas las notas que tenían referencia con las cuestiones ambientales, y participaron 10 universidades pertenecientes a la red de observatorios mediáticos del CONEIC. Se analizaron 21 medios impresos, editados en 8 estados de la República Mexicana, y bueno, al tener toda esta base de datos, que fueron 2.749 notas las que se capturaron en estos 2 años, nos dimos cuenta que el 60% de las noticias que se analizaron se referían a cuestiones de fenómenos naturales y desastres humanos. De aquí parte el interés por caracterizar las representaciones sociales en la prensa impresa mexicana sobre referentes fenómenos naturales y desastres humanos a partir de ciertas cualidades del discurso informativo. Esta parte de las cualidades más adelante se las voy a exponer. ¿Alguien aquí sabe qué son las representaciones sociales? ¿No? Bueno, aparte de la doctora y del doctor Rubén, que obviamente saben. Bueno, les voy a platicar un poquito, así rápidamente, para no echar como tanto rollo de esta parte. Bueno, las representaciones sociales se elaboran en la conducta de todos aquellos seres vivos que tienen la capacidad y la iniciativa de aprender, ¿no? Del aprendizaje. Y a diferencia de las representaciones individuales, las representaciones sociales son imposibles sin comunicación. Es decir, estas se integran y se constituyen por la vía de la mediación comunicativa. Las representaciones sociales también son un sistema de referencia interpretativa que da sentido a la interacción social y por lo tanto pueden explicar una realidad cotidiana. Asimismo, bueno, estas referencias son también categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos una interacción. Y bueno, estos sistemas de referencia son las características que las representaciones contienen y que se relacionan con el acto del pensamiento, la relación del pensamiento al objeto. Las representaciones sociales pueden representar también a un grupo, y bueno, Moscovici, que era uno de los principales exponentes de esta teoría, decía que pues se nutren o se construyen en el acto social y se le asignan significados o símbolos dependiendo también mucho de nuestro nivel escolar, del grupo social al que perteneces, del ingreso económico y demás. Entonces, más o menos en resumen, las representaciones sociales surgen en la parte subjetiva de los individuos y se manifiestan en sus acciones cotidianas. Y bueno, estas pueden ser consideradas como estructuras afectivo-cognitivas, ya que en ellas se reconstruye la realidad, ¿no? Y bueno, estas conceptualizan lo real a partir de la activación de un conocimiento previo. El medio ambiente, ya centrando más en lo que es el estudio que llevamos a cabo, no ha estado exento de ser analizado bajo esta teoría. Y bueno, se puede creer en la actualidad cuando se figura como medio ambiente como un objeto ideológico, y bueno, pero como tal no hay un concepto determinado del medio ambiente, ¿no? Porque tiene pues, constructo tiene como es una construcción como divaga, difusa, entonces es más bien una representación social. Todos los científicos no han llegado como a un acuerdo de lo que es el concepto como tal, ¿no? Entonces es una representación social del medio ambiente. Y bueno, como les decía, se forma a partir de las representaciones sociales que los individuos construyen con base a valores, creencias o las referencias, ¿no? Y bueno, los problemas de esta índole, de cuestiones ambientales, tienen que ver con la valoración estrictamente social que se le da, ¿no? O sea, a partir de esto se le puede otorgar o no relevancia a los temas. Y bueno, su existencia, como dice ahí, es netamente social, ¿no? En la actualidad, el poder que los medios tienen son los que se encargan de que los temas ambientales tengan o no tengan relevancia dentro de las noticias que emiten, ¿no? Y bueno,
así a datos generales, la cobertura de la información medioambiental pues parece que no es como relevante, al menos para los medios impresos, que son los que analizamos nosotros, debido a que la mayoría, o sea, son muy poquitas notas las que aparecen y la mayoría de estas notas se encuentran en interiores y son como de cobertura mínima, ¿no? Sin embargo, destacan las notas que se relacionan como con fenómenos naturales extremos muy alarmantes, ya que pues el morbo no deja de vender, al menos en este tipo de temas, ¿no? Y bueno, también la prensa representa de forma diferente a distintas comunidades respecto a su capacidad para lidiar con la naturaleza. Por ejemplo, los pobres los pinta como los más desprotegidos, los que son menos capaces, y bueno, las sociedades primermundistas como que pues tienen más organización, más capacidad para responder a este tipo de fenómenos. Las rutinas periodísticas ejercen cierta influencia en la formación de representaciones sobre el tema medioambiental y le dan mayor peso a las notas o a la información que emiten los sistemas de gobierno oficiales o las dependencias oficiales de gobierno, debido a que, en primera, la información ya está contrastada, ya está validada y pues tiene un rango relativamente alto de confiabilidad, y en segunda, pues evitan que los periodistas tengan que gastar y los diarios de los que están tengan que gastar para emitir este tipo de notas, por lo cual las notas periodísticas suelen ser en su mayoría escuetas, simples y carentes de análisis profundo, debido a que, pues, como las dependencias de gobierno son los que emiten este tipo de informaciones, ellos lo que evitan es como alarmar a la sociedad, ¿no? Intentan ser como muy neutrales en el tema. Nuestro análisis, en nuestra investigación, como lo mencionaba, fueron 21 periódicos que están ahí. Estos fueron elegidos por el capital local de cada uno de los periódicos, y pues bueno, dependiendo de la importancia que tenían. ¿Y los números anteriores eran el número de notas analizadas? Estos que están en paréntesis son los números de notas que emitió cada periódico y que suman 1438. Se utilizó la técnica de análisis de contenido de la información y bueno, se construyó un libro de códigos que permitió codificar todas las notas que teníamos, con la finalidad de pues estandarizar la información y tener como más fácil acceso a ella. Como muestra tuvimos 2 semanas naturales y una aleatoria durante los meses de septiembre y octubre y los años 2014 y 2015. Y bueno, como lo mencionaba, se analizaron 1.638 notas en total de las 2.749 que aparecieron. Eran únicamente las que hacían referencia a fenómenos naturales y desastres humanos. Los otros temas, como contaminación del agua, contaminación del aire, esos quedaron de fuera porque tenían como muy poquita relevancia dentro del análisis, bueno, dentro del número. Y pues solamente se analizaron notas informativas, quedaron afuera todo lo que son géneros de opinión, columnas, caricatura, todo eso, no, solo la nota informativa lo que se analizó. Y bueno, con el objeto de construir rasgos representativos de los discursos, hicimos una reclasificación de estas notas y se abrió una nueva variable que se llamaba cualidades. Eran 3 cualidades: estereotipación, escabrosidad y básica. La estereotipación era básicamente la presencia de un estereotipo dentro de la nota, como por ejemplo, no sé, parecería que no aprendimos nada acerca de los huracanes, pobres de las víctimas, o sea, era como, y usualmente suele ser negativa. La escabrosidad hace referencia al morbo que pueden presentar las palabras, puede ser positiva o negativa. Escabrosidad es, por ejemplo, la naturaleza no tiene piedad con nosotros, algo así como muy alarmante, ¿no? Y la básica es cuando se ofrecen datos básicos, sin exagerar, es meramente contextual. También tuvimos como base del análisis los actores que ven aquí, que eran los investigadores académicos o especialistas, dependencias de gobierno nacional, Ejército o Marina Armada de México, dependencias o funcionarios internacionales y organizaciones de la sociedad civil mexicanas. Y bueno, por último, con el propósito de determinar diferencias entre las representaciones presentadas, se realizaron 2 análisis de varianza con un factor ANOVA, utilizando el software SPSS, y en este análisis los estados y los factores fungieron como factores de agrupación.
Como resultados, bueno, estos son como muy generales, podemos ver que las dependencias gubernamentales fueron los actores que dominaron más en este estudio, o sea, los que más emitieron notas con el referente de fenómenos naturales y desastres humanos. Y en las cualidades, la básica es la que más predomina, que es la información como más neutral. Y bueno, en el análisis de varianza ANOVA por estado se puede ver que los estados de Jalisco y Veracruz destacan por ser los estados que emiten notas más escabrosas. Y bueno, ya la mayoría yo creo que conoce como los diarios de aquí de Veracruz al menos, y pues el Notiver no es como el diario más objetivo que digamos, entonces pues por ahí va la situación. Y bueno, el análisis de varianza ANOVA por actores nos dice que los funcionarios internacionales fueron los actores que destacaron por emitir información más escabrosa en comparación con los funcionarios mexicanos, las Fuerzas Armadas y las OSCs. Tomando en cuenta también este análisis por actores, las OSCs emitieron más información estereotipada que la emitida por los funcionarios mexicanos. Y aquí se puede ver que la información emitida por los funcionarios mexicanos resultó ser más básica que aquella que emitían los funcionarios internacionales y las OSCs. Y asimismo, la información que emiten las Fuerzas Armadas resultó más básica en comparación con la emitida por los funcionarios internacionales. De esta parte del análisis de varianza ANOVA, si tienen más dudas, el doctor. No, tú. El doctor Rubén fue que nos ayudó con esta parte mucho. Y bueno, por último, bueno, la mayoría de la prensa impresa que analiza informa con datos básicos sobre los fenómenos naturales y desastres humanos, los que les decíamos, la mayoría son como comunicados de dependencias gubernamentales o son réplicas que dan los reporteros de estos comunicados. Los actores principales son los funcionarios y las dependencias oficiales. Aquí está bien interesante porque, bueno, de estos seguimientos, este es a nivel nacional, ¿no? El que hemos hecho en el Obvio, también aquí en 6 periódicos del estado también nos demuestra lo mismo, ¿no? Siempre los funcionarios y las dependencias son las que salen como a rescatar, ¿no? Salen a rescatar al pobrecito que se le cayó encima la casa o cosas así, ¿no? Las fuentes gubernamentales representan los fenómenos naturales y desastres humanos de forma neutra o básica. Por el contrario, resulta mucho más alto el grado de escabrosidad en las notas cuyo origen son funcionarios y dependencias internacionales. Y bueno, como lo mencionaba, Veracruz y Jalisco pues destacan por el contenido escabroso de las notas. Y por mi parte es todo.